tengo que hacer para que vengas, que saques un libro? Porque pasó como un año. ¿Qué haces, Ernesto? Lo que tengo que hacer para que me invites. Escribí 400 páginas para que me invites. Que voy, como verás, porque voy subrayando, voy por la página 126 de este libro que, aparte el tipo es un rocker, porque es bestseller, pasó por adelante de todas las ventas. ¿Te importa lo de las ventas? Es gratificante, porque vos haces algo y tiene impacto. Lo primero que me importa es poder hacerlo, sentir la pasión necesaria para escribir un libro. En algún lugar, cuando yo lo vi, te reconcilia con el periodista que fuiste a los 20 años. O sea, esa historia de mantener una pasión, porque Claro. Eso primero. Después me gratifica mucho este tipo de diálogos. De repente tenés un motivo para charlar con un montón de periodistas amigos e intercambiar y decir lo que pensás y qué sé yo. Y después sí, que venda, te alegra. Además, soñás con que las próximas vacaciones van a ser más lindas de lo que imaginabas. Esas pavadas. Es buena. Por más que venda mucho un libro, uno no se hace multimillonario. Salvo que haga Harry Potter, no creo que sea el caso. Pero, No, claro. Pero entonces sí, estoy contento, claro que sí. Qué bueno. Leía en el texto que había firmado contrato para escribir de otra cosa, pero hubo una necesidad de escribir sobre Milei. ¿Por qué? Y porque cuando él gana las primarias, yo me doy cuenta que no la vi. Y, a ver, a mí me gusta mucho mi laburo, como a mucha gente, y tiendo a creer que lo hago bastante bien. Y además tengo una imagen, se ve que errónea de mí mismo, de que yo tengo pensamiento lateral, que me doy cuenta que puedo mirar donde otras personas no miran, mirar a otro lado, pero yo tengo mi pensamiento. Y hice algo demasiado tradicional, es decir, yo estaba mirando el gobierno de peronista que se desangraba, estaba mirando, no sé, la oposición que se probaba para tomar el poder, la pandemia, la economía, y había uno a un costado que gritaba, que llamaba la atención. Mi hijo menor me decía, papá, todos mis amigos hablan de Milei, y yo no tuve la plasticidad suficiente para darme cuenta que ese tipo podía ser presidente. Entonces sentí que había cometido un error de mala praxis grave, no haber visto la dimensión. Lo había visto, lo había entrevistado varias veces, había hablado con él, no es que había ignorado el fenómeno, pero no había visto ni por lejos la dimensión que tenía. Entonces ese día dije, ¿dónde estaba mi cabeza? Lo segundo que me pasó, que también me dejó perplejo, es que me sentí lejos de la sociedad a la que yo pertenezco. ¿Por qué? Porque yo era de los tipos que decía, che, la Argentina tiene muchos problemas, ya los va a resolver, pero no tiene un Trump, un Bolsonaro, no tiene alguien que apoye movimientos antidemocráticos, no tiene alguien que se ensañe que su entorno se ensañe con los diferentes, los gays, el movimiento de las mujeres, no tiene alguien que hable de la dictadura, digamos, era la sociedad que tenía alternancia democrática, que cuando empezó la democracia no nos podíamos divorciar por ley, y ahora no solo hay divorcio, hay matrimonio igualitario, hay interrupción legal del embarazo y patria potestad compartida, y yo estaba orgulloso de esa sociedad. Y de repente gana una persona que habla contra casi todas estas cosas y además propone un plan económico que ahora por suerte lo cambió, aunque tengo dudas sobre pero el de la dolarización y la ruptura y la destrucción del Banco Central era aterrador. Entonces mi sensación, la pregunta era, ¿qué votaron? O sea, ¿qué votaron que yo no la vi? ¿Cómo me sorprendieron? ¿Y qué votaron que está tan lejos mío? O sea, la sociedad votó los valores más lejanos a los míos desde el comienzo de la democracia. Alguna gente tiene la suerte de poder psicoanalizarse cuando tiene un golpe así. Yo también. Pero en este caso preferí otra opción, que es contarlo. Y para contarlo tenés que entenderlo, y para entenderlo tenés que verlo. Entonces empecé ese mismo tarde a decir, tengo que entender esto, tengo que entender qué pasó, tengo que entender quién es, tengo que entender. Y a partir de ahí, Milei se transformó en una especie de obsesión patológica. Yo he contado que mi mujer varias veces, cuando me ve con la mente perdida, dice, deja de pensar en Milei y volvé con nosotros. Claro. Y me puse a mirar un material que terminó siendo riquísimo, apasionante, deslumbrante, que son cientos y cientos de horas de Milei. Porque vos te metés en el sitio de YouTube, El Peluca Milei, y aparecen cientos de horas que suben ellos, con sus virtudes, sus defectos, y entonces lo ves de repente a Milei hablando de cómo le pegaban de niño. O lo ves a Milei contando sus, no sé, preferencias sexuales. O lo ves a Milei disfrazado de superhéroe diciendo, voy a cagar a patadas en el culo, con una capa, un traje amarillo y negro, unos guantes, un tridente, una máscara. Soy el general ANCAP, el anarcocapitalista que va a cagar a patadas en el culo a todos los comunistas. Vos lo ves hoy eso, y hoy es presidente, lo ves a Milei
transformado en un agitador espectacular con un megáfono barrio por barrio al final de la pandemia. Lo ves a Milei dando clases, haciendo un consultorio de economía, maltratando mujeres al aire, transformándose en un político con un olfato espectacular, transformándose en un judío, pero más judío que cualquier judío que vos conozcas sin ser judío. Lo ves a Milei transformado en presidente y lo ves a Milei transformado en una celebridad política internacional. Todo eso en un personaje en 7 años. Un tipo solitario que no había hecho nada muy especial en su vida, que mendigaba pedacitos de aire en televisión o en radio. Un día la pega y 7 años después es una celebridad política internacional. Es muy interesante el libro, insisto, voy por la tercera parte, porque hay un compromiso de honestidad que me parece que no es muy frecuente en nosotros, que es decir, miren, primero la objetividad no existe, y si hace falta explicarlo, pero vos decís, está lejos de mí. O sea, vos planteás en las primeras 10 páginas, el señor está, y a partir de ahí hay mucho rigor para explicar quién es, de dónde viene este encuentro que Nielsen se lo presenta a Fantino y su irrupción en la tele. Y algo que a mí me resultó interesante, que salvo con tu hijo, que recomendaba los libros y comentaba los libros que leía Milei, no muchos hemos accedido por lo que fuera, falta de tiempo. ¿Vos sentís que, por lo menos esta es la hipótesis que yo veo que vos planteás, que Milei logra reverdecer un fenómeno que era periférico en el mundo, que es el libertarismo? ¿Sentís que él logra con su presidencia y su prédica revitalizarlo? Te diría que con su presidencia sí, con su prédica no. Es decir, perdón, al revés, con su prédica sí, con su presidencia no. A ver. Porque su prédica es una prédica libertaria, su presidencia es una presidencia muy tradicional. Es la idea de cómo hago un ajuste para bajar la inflación y de esa manera tratar de que la sociedad, que la economía crezca. No hay mucho de libertarismo, quizá hay mucho de apuestas más extremas de lo habitual. Pero la idea de que, a ver, ¿en qué idea yo podría resumir algo de lo libertario de su prédica? Él venía y decía, acá hay 2 modelos, hay solamente 2 modelos y ninguno más que 2. Uno es el capitalismo, o sea, la libertad, y otro es el comunismo. Y cualquier cosa intermedia, cualquier regulación genera fallas de mercado que provoca otra regulación, y terminas en el comunismo. Bueno, si es un gobierno que tiene muchas regulaciones. Para empezar, la más importante es el cepo. Es decir, vos no podés comprar el dólar al precio de mercado. Obvio. Entonces, si vos haces eso, tenés que hacer varios precios de mercado y después dar un dólar especial para el agro, y empiezas más regulación, vender dólares para intervenir, para que no haya brecha. Bueno, todo lo que está haciendo ahora, que si Milei hoy fuera candidato opositor, estaría diciendo esto va camino al comunismo. Yo no creo que esto vaya camino al comunismo y creo que prefiero un Milei pragmático que un Milei dogmático. Prefiero un Milei presidente que un Milei libertario. Pero por eso yo te decía, como presidente no es libertario, como predicador sí. Como predicador sí. Es más fácil ser predicador que presidente, por supuesto. Te imaginarás que si está viendo, cosa que puede pasar, en la entrevista Milei en este momento enloquece si vos le decís, está tomando decisiones reguladoras que si él fuese opositor diría va camino al comunismo. Yo creo que si Milei me viera, diría, bueno, ¿qué podés esperar de Tenenbaum aunque es un zurdo? Diría eso, o lo diría mejor, con más respeto, porque así me lo he dicho varias veces. Tenenbaum es un zurdo, con lo cual es genuino, es lógico que llegue a estas conclusiones. A él le daría más bronca si el que lo dice es López Murphy. Porque si lo dijera López Murphy, o Kachanowski, o Cavallo, diría, estos son libertarados que no se dan cuenta que un libertario cuando es presidente tiene restricciones. A lo cual los otros tendrían derecho a decirle, pero vos cuando eras candidato no reconocías que el otro presidente tenía restricciones. Decías que al reaccionar frente a las restricciones de esta manera, terminábamos en el comunismo. Entiendo. Y después otras cosas. Milei, como libertario, creía no creía en la educación pública y creía que había que recaudar lo que la gente ponga voluntariamente para que haya educación pública, dividirlo por la cantidad de ciudadanos y repartir vouchers. Y punto. Y lo fundamentó 100 veces. Como presidente no cree en eso, cree que el Estado tiene que hacer una buena educación pública y sale a defender. Y así muchísimas otras cosas que hay de diferente. En eso a Milei está mal, y lo digo como alguien que tiene una mirada crítica sobre este gobierno, está mal reclamarle a Milei lo que uno lo reclama a otros presidentes. Milei como candidato es distinto a Milei como presidente, como lo fueron todos. Con lo cual, en algún lugar hay un juego que es con el cual todos siguen las reglas, que es que como candidato sos extremo y como presidente tenés restricciones y no podés hacer todo lo que querés. Después te fijás cómo es como presidente, pero es otra cosa. ¿Probaste a hablar con él para el libro?
Yo he hablado muchas veces con Milei, muchas menos que vos, y una de las fuentes interesantes es muy divertido ver los estilos de reportaje. Tu estilo que es nada, de escuchar y de ir guiándolo y cada tanto hacerle algún señalamiento y dejar hablar. El estilo de Fantino, que es un estilo de hacerse amigo, pero que no digo que no sea genuino, pero que es un amigo que no deja de hacer preguntas. La fórmula de Fantino para hacer preguntas es, pero Javi, te van a decir tal cosa. Y ahí mete la pregunta. Claro. Y Javi no se siente, o el Javo, Javier Milei o el presidente, no se siente amenazado, porque la pregunta es de un amigo que le formula lo que diría un enemigo, y entonces le responde al enemigo y se sigue ese juego. Y salen muchas cosas muy interesantes de ahí. Después las preguntas por ahí me olvido de alguien, de Viviana Canosa, que ahí sí es una amiga. Mientras duró la relación, Claro. era alguien con quien, nada, los dos se sentían, los dos intervenían para darse la razón uno al otro. En un momento ella se sienta muy identificada por la posición que tiene él respecto a la pandemia, porque ella tiene una mirada muy crítica a la cuarentena. Y también salen cosas bárbaras ahí, porque él habla con mucha libertad. Y después hay un montón de reportajes que son interesantes porque salen de la caja. Por ejemplo, hay un reportaje que le hace Nicole Neumann, que está muy bien, Sí, que está ahí. sobre vida privada. Y hay un reportaje que le hace Guillermo Andino con su mujer en su casa, donde también habla del perro, la ópera. Hay como él en un momento va dando vueltas, hay muchas etapas de él, pero hay un laburo fantástico. Y bueno, vos me decías si yo hablé con él siempre me valoró. O sea, hay una actitud de él que yo valoro también, porque dadas las diferencias que hay, son esas cosas que yo defiendo mucho. Gente que piensa distinto, que se respeta. En eso me siento una rara avis, porque inclusive de él para abajo todos me pegan en las redes y esas cosas. Pero él nunca. Él a vos, por ejemplo, en algún momento te pegó. Sí, varias veces. Varias veces. A mí, en un grupo en el que estabas vos, acá, si los comunistas de Ah, Fulano, Mengano sí. y Sultano le pasara esto acá, dirían esto de mí, pero en España no lo dicen, era vos, yo, la Nata, creo que Longobardi Sí, también. sí. Pero, por ejemplo, con María Sensania, es íntima amiga mía, a mí me ofende mucho lo que hace con ella y con muchos otros. Él me dijo, vos sos el único progre que nunca me trató como un payaso, y yo eso lo valoro. Y es cierto, porque a mí me interesaba mucho cómo pensaba él. A ver cómo piensa este tipo que piensa tan distinto a mí. Y le hice varios reportajes que yo cuento algo en el libro de esos reportajes. El último de los cuales es ese reportaje en el cual habla de la compraventa de niños. Ese reportaje surge de un consejo de mi hijo mayor, porque él había hablado del mercado de órganos, y mi hijo ya leía entonces a Rothbard. Y me dijo, 3 párrafos más abajo habla de la compraventa de niños. ¿Cuál era el razonamiento? Era que si alguien tiene un niño que no quiere, lo maltrata, no lo alimenta, qué sé yo, y si lo podría vender, lo vendería. Y si alguien no tiene un niño, lo compraría, arreglan el precio y todos son más felices. El nene, el papá que lo adopta y No hay el otro mercado que... negro, dice No Rothbard. hay mercado negro, exacto. Entonces, mi hijo me dice, si vos se lo preguntás, no te lo va a negar. Entonces yo lo invito a un reportaje una semana después, se lo pregunto de buena onda y él dice, tal vez alguna vez una sociedad acepte que haya compra-venta de niños. Y se arma un lío bárbaro, durante semanas se habla mucho del tema. De hecho, es el único momento que él cae 6, 7 puntos en las encuestas. De ahí más no me dio más un reportaje. Y un año después yo le pedí, le dije, ¿qué pasa? Porque no me hace un reportaje. Está flotando No, es que estaba enojado y me recrimina algunas cosas. Termina mal ese diálogo. En el medio yo encuentro un libro que se llama El Camino del Libertario, ya en este trabajo, que es una autobiografía bastante desordenada de él. Sus libros son bastante desordenados, hay que decirlo. Y él hace una lista larga de periodistas a los que le agradece. Y yo veo, y es un largo párrafo de los cuales es una lista de nombres y nada más. Y al final estoy yo y le agrega un paréntesis que dice un hombre que está en las antípodas de mi pensamiento, pero que está en las antípodas de mi pensamiento, pero que siempre pregunta con profundidad y respeto, con información y respeto. Es un flor de elogio. Después ocurre que yo digo, voy a votar por Bullrich o por Massa, no tengo nada que ver con ellos, pero con cualquiera de los dos que compita con Milei, para mí Milei era un salto al vacío muy peligroso. Massa queda como desafiante Contrincante, sí. y digo voy a votar por Massa. Y cuando gana él, le escribo un mensaje que decía, te lo digo de memoria,
Hola Javier, felicitaciones, ganaste buena ley. Vos sabés que yo hubiera preferido que no pasara eso y creo que la vas a chocar, pero no deseo, lo que deseo es que me demuestres lo contrario, que vos tenías razón. Me llama 20 minutos después, era el presidente electo, y me dice, mira, me dice lo que yo digo que me diría si me estaría viendo. Me dice, vos sos un tipo de izquierda, no tenías, sos genuino, sos honesto, no tengo nada que reprocharte, un tipo de izquierda tiene que votar a Massa. Es como si yo soy un tipo de derecha, no voy a votar a Massa, voy a votar a Milei. Entonces, venite a verme. Y voy al hotel, estaba su rabino, me atendió descalzo, me explicó su plan económico en gráficos que me los regaló y los Como publiqué en el siempre, libro. esos Claro, árboles fórmulas, palabras en grandes, palabras chiquitas, todo eso. Y le digo, ¿me puedo llevar esas hojas? ¿Qué vas a hacer? No, no es para ahora, es para un libro que voy a publicar y bueno, estar en ese libro. Claro. Y, y después hubo diálogos telefónicos. Yo le sugerí la idea de llevárselo, no me respondió, debe estar enojado o debe estar con mucha actividad. Y el último diálogo que tuve por él con WhatsApp es gracioso, porque yo vengo siendo muy crítico, fueron meses muy, muy intensos y muchas cosas me enojaron, entonces las dije y lo dije con dureza. Entonces yo esperaba alguna vez que él dijera algo que me criticara y no lo hizo. Pero un día él dijo que iba a ser premio Nobel. Y dijo que lo iba a hacer saldando la contradicción que tiene Adam Smith eh, entre la fábrica de alfileres y la mano invisible del mercado. Entonces yo hablé con algunos macroeconomistas y digo, ¿me puedes explicar lo que entendés de esto? Y me lo explicaron. Y entonces en un momento, en el programa de streaming en Cenital que tenemos con María, María me pregunta, ¿vos entendés esto? Y yo le dije, mira, te lo puedo explicar hasta donde yo lo entiendo porque no soy economista. Y expliqué lo que me explicaron. Entonces, a los 2 días, bueno, lo que recordan los libertarios, campaña, viralización en redes, qué bruto que tenemos, no entiende nada de economía, esas cosas. Se ve que él lo ve y me escribe. Me escribe sobre eso. Me dice, te quiero decir que no te voy a caer encima porque vos no sos economista, pero esto de la mano invisible, vos no entendés nada. Te pido por favor que vayas a las redes, que vayas a revise las fórmulas matemáticas y el texto, y si podés leerte este libro. En cambio, la fábrica que lees sí entendés, pero tu versión, yo no entendía nada de lo que me decía él, en la escuela austríaca, no sé qué, y con Damián Reider vamos a superar esa visión y con eso vamos a resolver el tema. Espero que te hayan servido mis comentarios. Entonces yo le digo, Javier, seguro que tenés razón vos, porque vos te das tanto concepto de economía que yo bastante que hago el esfuerzo por tratar de entenderlos. Pero, con lo cual, seguro que, y me sirve mucho tu comentario, en eso de que vos no me vas a caer, te quiero decir que podés caerme y podés criticarme sin ningún problema. Es decir, a mí no me gusta cuando te pones agresivo, me parece que te hace daño a vos y le hace daño al país. Pero si vos tenés ganas, vida hay una sola y adelante. Entonces él me responde, sé que no sos economista, por eso sería injusto criticarte, y yo nunca he insultado a nadie, y mucho menos a vos que nunca te he insultado, por lo menos en lo que recuerdo, dice. Bueno, dejó una salvedad por ahí, bien. Nunca he insultado a nadie, me dice en el WhatsApp. Y después nos volvimos a charlar, y yo tengo una duda de qué pensará de este libro. Ya hizo un WhatsApp, hizo un retweet de alguien que pone un fragmento donde yo digo, a mí Milei me desacomodó, barrió con mi mundo. Uno de sus biógrafos, Duclos, Marcelo Duclos, Mm. pone, esto tal vez explique la bronca que Tenemon tiene contra Milei y todo su mundo, porque Milei lo desacomodó y él retuiteó eso. Y no sé. No, ¿sabes qué? Me quedo pensando en esto. Vos dijiste, no la vi venir, no tuviste mirada lateral. Es re poco válido esto que voy a decir porque tengo el diario del lunes, el recontra diario del lunes. Pero ¿no era razonable que ganase un tipo que negase el gobierno de Alberto, hoy encima, con lo que sabemos, Seguro, Fabiola, etcétera, que le ganase a Mauricio Macri, que dejó como dejó? ¿No era razonable? ¿Qué cosa no vimos, me incluyo, en tu ausencia de mirada lateral, para no entender que había un hartazgo del fracaso en los últimos 20 años, por lo menos, para que triunfara alguien que iba en contra de ese fracaso? Yo te voy a decir qué es lo que no vi, o qué es lo que descubrí que no vi cuando hice este trabajo. La sociedad argentina estaba viviendo una profunda transformación de valores. ¿Por qué? Porque no es solo un enojo, porque si es por enojo, podría votar a López Murphy. Podría votar a un tipo que tenga una mirada alternativa a la economía, una mirada alternativa al peronismo, una mirada alternativa a tantas cosas que pasaban, pero que al mismo tiempo fuera un tipo que no gritara, no insultara, no humillara a mujeres, no hablara, no ubicara a Victoria Villarroel, que fue una transgresión
fenomenal. Total. O sea, una sociedad que parecía que tenía saldado, que un año antes festejaba la película del juicio, la película sobre la vida estrasera, que de repente aparece votando a alguien que expresaba exactamente lo contrario, un relato sobre la dictadura completamente opuesto a eso. Entonces, y lo empecé a ver, ¿sabes cuándo empecé a ver que eso había cambiado y yo no había visto? Cuando viéndolo, hay dos videos donde él humilla muy fuerte a dos mujeres. Una es Sol Pérez y otra es una periodista salteña que se llama Teresa Frías. Te da ganas de Que llorar. de hecho perdió el juicio con la de Salta. Claro, tuve que pedirle perdón. Es paradójico que yo hable de esto un día como hoy, porque él podría decir, yo le grité a mujeres en televisión, pero no golpeé a ninguna. Y que fue su punto fuerte siempre. Yo en un momento le dije, no sería bueno para vos que seas presidente porque requiere una estabilidad emocional que nadie tiene, pero vos menos. Y él me dice, ¿vos decís que estoy chiflado? Y yo le dije, un poquito. ¿Y los que están acá arriba? Y yo le dije, ese es tu punto fuerte. Es decir, tu punto fuerte es que cada vez que vos llegas a la Casa Rosada, es incoherente, es obscena, es nada, todo lo que uno puede decir en este momento con cada vez más datos que se van acercando. Bueno, yo vi esos videos y yo laburé con dos colaboradores muy jóvenes. Uno te decía mi hijo y otro María Luisa Romanazzi, que es una gran productora. Una divina, Sí, no tapa. existe. Y los dos me decían, no mires solo el video, mirá los comentarios abajo. Y eran miles de comentarios a favor de Milei y no a favor de la mujer que era agredida. Y créeme, cualquiera que los vea va a ver que era una agresión sin sentido, desproporcionada, con un ensañamiento y una violencia verbal que era terrible, con desproporción de poder, etc. Y la gente opinaba a favor de él. Y eso vos ves, por ejemplo, en octubre va a haber un acto en el Auditorio Belgrano encabezado por Agustín Laje, que es un hombre muy agresivo, es un ensayista de extrema derecha. El primer acto que hace Milei con Laje, lo hace no solamente con Laje, lo hace con Laje y con Márquez, Nicolás Márquez, que es su biógrafo, el otro biógrafo. Sí. Ese acto se hace también en el Auditorio Belgrano en marzo. Justo estoy ahí, justo estoy claro, justo en la página 128. en marzo del 2019. Macri se estaba cayendo, la experiencia de centro derecha estaba prácticamente derrotada, volvía el peronismo, tal vez volvía Cristina, y ellos hacen un acto en el que cobran entrada y va para lo que era en ese momento un acto de derecha, una multitud. Y en ese acto se dicen cosas terribles, pero la multitud eran jóvenes, no eran liberales intelectuales atildados, no, eran jóvenes aguerridos, provocadores, eufóricos, muy convencidos, diría, es como bravucones. Y las cosas que se dijeron en ese acto, en otro momento de la historia argentina hubieran sido repudiadas. Y eso mostraba un fenómeno político creciente que a mí cuando lo vi me sorprendió. No lo había visto. Pero no será, ahí de vuelta, ¿no? Me cuesta creer que la gente haya leído el manifiesto libertario masivamente y que lo comente en los votantes de Milei, quiero decir. Sí. Me cuesta creer, a lo mejor es medio naif esto que te digo, que los que estaban en el Auditorio Belgrano se fascinaban si yo por este tipo en relación de Florencia Lavé o no me van a... Me da la impresión, me parece que más que por acción de convencimiento es por reacción a lo que se hartaron. Digo, de vuelta tengo el diario del lunes, pero pasa lo de Fabiola. Hubo Ministerio de Mujer, que solo se ocupó de las mujeres que pensaban exactamente igual que el kirchnerismo. Hay una presunción muy fuerte, y lo sé por haber accedido a la información, de que la ministra de entonces, Gómez Alcorta, lo sabía y le dijo, calmate, esto va a pasar. ¿No será que hay más reacción a eso que acción conservadora, negadora de derechos? Mira, cuando hay un 56% de la población que vota algo que es tan disruptivo, debe haber mucha cosa. Mucha cosa. Seguramente un 24 dice, yo no quiero que vuelva el 24 que se le sumó al 30 Sí. o al 25 y pico que se sumó al 30, era gente que no había votado, había tenido dos posibilidades de votarlo a Milei y no lo votaron. Ellos no votan enamorados de Milei, aunque después pueden convencerse de que es la mejor alternativa para el país. Pero en ese momento hicieron lo posible por no votarlo. Votaron porque no querían que siga el peronismo, eso está claro. Del 30% de restante hay de todo. Si vos mirás, por ejemplo, el fenómeno en YouTube de personajes como Manuel Danan, no sé si lo entrevistaste alguna vez, 5 millones de visualizaciones. A ver, esto que estamos haciendo nosotros ahora, si anda muy bien, tendrá 50.000, 30.000, 70.000, no sé. Pero uno que ya conoce el mercado del streaming y la visualización, eso es récord. ¿Y qué decía el mensaje de él?
Y era un mensaje antifeminista, era un mensaje anti-gay, Sí. era un mensaje anti-cuarentena. Agustín Laje, yo lo entrevisté a Agustín Laje en Radio Con Voz. De todos los videos de Radio Con Voz, de toda su historia, es el más visto, pero el doble del segundo, o más del doble del segundo. O sea, son personajes muy populares y el mensaje de Agustín Laje es: barramos con todo con el feminismo, barramos con todo con cualquier tipo de experiencia sexual alternativa, barramos con, digamos, volvamos a una sociedad medieval. Él lo propone como si fuera la lucha por la libertad. O sea, él dice, personajes como Florencia Lavey o Madonna, ponele, para nosotros, o inclusive vos, cuando decís, ¿sabés qué? Yo soy gay y punto. Es lo mejor que tiene la sociedad occidental, la democracia, que es que, o la apertura de los Juegos Olímpicos, la libertad. Cada cual puede ser libre y ser, y si quiere amarse con quien quiera, se puede amar con quien quiera y de la manera que quiera. Y eso es la libertad. Para nosotros eso es la libertad. En la teoría del Laje, yo he leído mucho lo del Laje, lo que plantea es, no, eso no es la libertad. Hace muchos años hubo dos pensadores marxistas que dijeron la revolución no va más, lo que tenemos que hacer es, por vía de la experimentación sexual, tomar el poder. Hicieron una campaña, una conspiración que se llama Batalla Cultural, y que vos seas gay y lo asumas no es una expresión de libertad, sino una consecuencia de una conspiración. Que Florencia Lavey sea una persona popular, querida, etcétera, es una conspiración de izquierda. Hay que barrer con eso, porque como no es libertad, es conspiración, tenemos que hacer una conspiración en contra de eso y terminar con esa libertad. Y ganar la batalla cultural. Y ganar la batalla cultural. Entonces, es como que la lucha por la libertad consistiría en apagar la libertad de los demás. Entiendo perfecto. Entonces, eso es Laje. Bueno, Laje, cada video que sale tiene millones de reproducciones. Y eso, de algún lugar, se superpone, se complementa o se vincula con por qué mucha gente votó a Milei. Yo creo que, mira, mi hijo mayor me decía, él estudió en el Pellegrini, y me decía, él lo conocía a Laje porque dos pibes, colegio, entre comillas, recontraprogre, dos chicos lo leían y eran justo dos chicos que habían sido cancelados en el colegio porque habían hecho algo impropio en una fiesta con una chica. Entonces, en esa época la cancelación estaba de moda y entonces leían él que decía, che, esto del feminismo, ¿cómo es? ¿Qué sé yo? Entonces, a mí me parece que, yo te voy a decir mi visión del tema, que por supuesto es muy discutible. A mí me parece que el feminismo, muchos lo critican por haberse pasado 3 pueblos con esto de la cancelación y tal vez ese debate sea un debate legítimo, muy legítimo. Pero me parece que hay otra cosa que es más que tiene que ver con la esencia. Cuando una chica en una familia denuncia que su tío abusó de ella, esa denuncia tiene efectos en la familia que son letales. En realidad lo que tiene efectos letales es el abuso, no la denuncia. Obvio. Pero si no hubiera denuncia, esa familia sigue como si nada, unida, etc. En el momento que la chica denuncia, la madre tiene que decidir si quiere más a su hija o a su hermano. Por ejemplo, los abuelos lo mismo y ahí se produce un terremoto. Tiene su lógica, está mal, pero tiene su lógica que una parte de esa familia prefiriera que esa denuncia no ocurriera. Bueno, el feminismo habilita con su última versión, que es, nada, créeme, habilitemos, pongamos escucha a una Telma Fardino, pongamos escucha a una Fabiola Yáñez. Hay mucha gente que se siente amenazada, que se rompa eso, que se pasen 3 pueblos, que de repente no son sus valores, lo desacomoda, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en el proceso de procesamiento de ese avance, que para mí es un avance que es indiscutible moralmente, puede haber sectores que se sientan muy incómodos con eso. Que de repente alguien sea libre para, no sé, ser gay o ser una mujer trans, para muchas familias puede ser sentido como amenazante, como que están legitimando algo que yo quiero que mi hijo se proteja de eso. Y entonces esos avances generan también procesos de contestación o de retroceso, o gente que en algún momento dice, che, basta esto, no me gusta, no quiero que avance. Y me parece que eso, ¿dicen qué? En que me parece que hay un componente que no se está viendo, que ha sido cierta utilización, no digo todo, en algunos casos de exfuncionarios totalmente, de una bandera absolutamente legítima e importante, en alguna de ellas me siento incluido, solo para desacreditar el pensamiento.
para utilizarlo para desacreditar el pensamiento del otro. Me bancás, con vos me animo a poner ejemplos personales. Un juez de la Nación me dijo que me quería cagar a piñas, a trompada, porque yo no me acuerdo qué cosa había. Por una charla de acá con Ofelia, con quien tengo la mejor. Ofelia viene acá porque charlamos un montón, nos reímos y somos irónicos entre ellos. Me quiere cagar a piña. No hubo un solo colectivo vinculado con el kirchnerismo, mucho menos organismo, que haya salido a decir absolutamente nada, ni por la violencia en sí, ni por mi condición de persona gay. Yo creo que a eso se reaccionó. Me parece que hay un gran sector, no puedo cuantificarlo, que se hartó, no de que le pusiera en duda de que yo fuese gay, sino que se utilizara la condición gay, la condición de mujer, la condición de víctima de derechos humanos. Me parece que hay... Yo creo que eso existió. Eso a mí me hizo reaccionar muchas veces contra el kirchnerismo y contra el dogmatismo y la utilización de esto. Pero cuando vos lees lo que pasa, digamos, entonces tipos como nosotros decimos, che, el feminismo acá se pasó a dos pueblos. Tipos como nosotros dicen eso. Sí. Pero después hay un montón de gente que el problema no son los dos pueblos, el problema es el feminismo en sí. Existe, o sea, que circule claro, el feminismo. Claro. El problema no es que puede ser. El colectivo LGBT no defiende a alguien que no es que exista el colectivo. Exactamente. O que los organismos de derechos humanos se hayan embanderado políticamente o alguno de ellos haya hecho un negocio improcedente como fue Sueños Compartidos. No. El tema es la visión de la dictadura militar. Entonces, me parece que eso, a mí no me gusta, pero no lo estoy diciendo de manera crítica. Digo, en ese material que yo vi, apareció mucho de eso también. Eso que Laje, el acto que vas a ver en octubre, la visita de los genocidas en las cárceles. Claro. Aparece eso como algo, che, ahora podemos decir sin vergüenza lo que pensamos que nos callábamos. En eso sí, hay un clima de época que habilita que se puedan decir algunas cosas. Es una mezcla. Y en algún lugar, a ver, yo creo mucho en la convivencia de las diferentes ideas en una sociedad. Creo que Occidente es eso, el liberalismo es eso. Te pone a prueba cuando las ideas son muy lejanas a vos. Porque vos decís, claro, ¿qué hace alguien que cree en la tolerancia con la intolerancia? Y la tiene que tolerar porque es tolerante. No puede ser boludo, pero la tiene que tolerar. En todo caso tendrá que discutir, tendrá que opinar. Y bueno, hay gente que opina así en la sociedad y la democracia debe contemplar las distintas opiniones. Y la forma de tramitar eso, procesar, es que cada cual defienda lo que opine y escuche. Escuche por qué el otro está diciendo esto, escuche si algo de lo que dice no tiene razón, para poder ser escuchado también. Entonces yo creo que este libro también es un esfuerzo en ese sentido. Total. De escuchar, de escuchar. Hay algo que vos decías, ¿cuánto te joroba la máquina que existe, obvia, que no hay que explicar, de asedio a través de las redes a los que pensamos distinto? Lo digo particularmente, te consta que yo te escucho en la radio, y yo escuché muy especialmente, a veces tengo que hacer cosas, ayer y hoy, cuando se habló el tema Fabiola, que quiero pedirte tu opinión, y quien escuchó entero el editorial, tenías claro que de ninguna manera justificabas, condenabas brutalmente el presunto abuso, voy a usar presunto, ponías en situación de valor esto, el Me Too, el derecho de las mujeres, y sin embargo te aparece un recorte cuando vos haces alguna explicación de cómo se desgasta ese vínculo familiar. ¿Querés decir algo de eso? No, a ver, mi posición respecto de lo de Fabiola es bastante obvia. Nosotros aprendimos en estos años, después de muchos años a las mujeres se las tapaban, no se les escuchaban, el movimiento feminista nos hizo entender, y la reflexión social, de que una mujer cuando se expone a decir fui violada, abusada, golpeada, primero tiene que ser escuchada, tiene que ser tenida en cuenta, el testimonio es relevante. Y además de eso, el primer acercamiento es yo te creo. Después estará cada causa, pero el primer acercamiento es no tengo, porque además es tan difícil exponerse a algo, a decir una cosa así, que lo primero, en este caso además pasa que ella no lo denuncia. Eso se sabe de casualidad, porque aparece otra causa, que es la Casa de los Seguros, incautan un celular de la secretaria de Alberto Fernández y aparece algo que ella cuenta hace 2 años. O sea, ¿por qué si esperó 2 años y no denunciaba? En el medio le piden a ella, el juez le dice, che, ¿quiere? Y dice no. Y al final, cuando se hace público, ella decide denunciar. Entonces hay un montón de evidencias de que eso fue cierto. Y además hay un montón de colegas que uno confía que vieron el material y te dicen, che, es horrible lo que pasó. Entonces, en principio, uno
tiende a creer. En segundo lugar, hay elementos que fortalecen esa creencia. Y entonces lo primero que te decís es, pero qué horror, qué espanto lo que pasó. Después ves la cuestión política, el frente de todos, Alberto Fernández con sus idas, vueltas, mentiras, que voy a perseguir al último que se saca de la casa y después festejando el cumpleaños, y después no asumiendo nunca la presidencia porque Cristina le ponía límites, y después el celular de la secretaria donde se ve los trámites que ella hace para que su marido tenga, es la secretaria privada, 20 años trabajando, 30 con él habiendo recibido plata de Martínez Sosa, el esposo de ella. Hay una cosa ahí que sos presidente, a ver, sos el líder de un país, ¿cómo te desmereces de esa manera? Ahora, y después ves el peronismo, porque ves a Alberto Fernández y al mismo tiempo Guillermo Moreno, que también maltrataba a mujeres en el INDEC, y Alperovich, y en el medio Insaurralde. Vos te das cuenta que hay un problema. Claro. Espinosa. Espinosa, bueno, la voltereta de Daniel Scioli, que fue el candidato a presidente en el 2015. O sea, por donde lo veas el peronismo, hoy, digamos, hay un momento que Milei está ahí, ganó porque está el peronismo, y cuando cualquier persona normal mira a Milei y mira el peronismo, ve del otro lado no hay nada, porque lo que hay es todo esto que estamos viendo. En este contexto se da el debate sobre el feminismo. Y a mí me parece que eso de escuchar, uno lo aprendió de personas como Telma Fardín, por ejemplo. La inmensa mayoría de los tuiteros que en este momento están diciendo por qué el feminismo no dice nada, son los que hasta hoy, después de esto, humillan a Telma Fardín. ¿En qué quedamos? ¿Hay que escuchar o no hay que escuchar? Hay como una utilización política de esto, donde de repente un montón de gente que viene humillando mujeres cada vez que dicen fui abusada, hoy, porque el victimario es un enemigo político, dicen, ¿sabes qué? ¿Dónde está el feminismo? Pero sabes que ahí yo creo que funciona la teoría de que en la cuestión penal no hay compensación. Viste que en el derecho civil hay, yo te debo 100 mangos, vos me debes 50, cancelamos en 50. En el derecho penal no funciona esto. Vos cometiste un robo, yo cometo un robo y soy tu opositor, no se extinguen los dos robos. No, claro que no. Así que, bueno, entonces digo, me parece que si no empezamos, vos dijiste, no dijiste la otra vez que hay un presunto caso de, en el caso de la corrupción con los seguros hay pruebas lapidarias. Se la llevaron, lo choreó. Y en el caso del abuso, como vos muy bien decís, Sandra Borghi, Claudio Saboya, más la denuncia, hacen presumir de que hay sospecha bastante de que Alberto le pegó a Fabiola. Punto. O sea, me parece que eso es lo que hay que discutir. Sí, tratar de explicar pero todo lo otro. No, pero a mí me parece que en el momento que esto... Porque hay un mecanismo en este momento que vos lo sufriste, que salgamos del tema Te Fabiola. sacan sí. No es que te sacan un fragmento, que es, a ver, primero, Venezuela es una dictadura. Vos Sí. decís que es una dictadura, todos Sí, decimos bueno. que es una dictadura. Bueno, ocurre lo que ocurre la semana pasada en Venezuela y el aparato de propaganda oficial, ¿qué hace? Primero repudia, lo pone en primer lugar y después empieza a buscar quiénes son los cómplices de Venezuela. Sí, sí. Y los cómplices de Venezuela resulta que son personas que piensan distinto del gobierno, por ejemplo, Novarecio. Sí. Y vos decís, pero yo no soy cómplice de Venezuela, siempre estuve en contra, es una dictadura. Pero te sacan un fragmentito, o María O'Donnell, o yo, que me he peleado con medio mundo ya en la época de Chávez, para decir que Me era consta, un aparte me personaje consta. autoritario. Entonces, se supone que todo aquel que piensa distinto que el gobierno es cómplice de Venezuela y empieza una campaña en las redes, con esto lo mismo, te recortan un cachito. ¿Qué siento yo de eso? Yo fui muy fogueado por el kirchnerismo, digamos, 6, 7, 8 era diariamente conmigo, porque como Sí, yo sí. venía del palo y era un disidente, había que, no sé, y lo sufrí mucho y lo aprendí. Entonces no es algo que a mí me desafía mucho. Es decir, bueno, está bien, parte del costo de mi trabajo, mientras yo lo quiera hacer acá y en todo lugar del mundo, hoy es ese. Quienes no les gusta lo que yo digo, apelan a mecanismos miserables en las redes de recortar un cachito, de darle otro contexto y entonces están todos dándole, dura un día y se terminó. Y después viene otro, y entonces hoy no, yo no, mañana Novarecio, pasado Donel, pasado por Venezuela, después Fontevecchia, después María Laura Santillán, después Silvia Mercado, y va dando la vuelta. Y si vos no le das bola, es un jueguito de ellos en Twitter, se divierten, uno tiene que aclarar algo. Lo que pasa, lo que no me gusta de eso, es un gobierno dedicado a esto.
Porque lo que implica acá no es que nos pueda hacer daño ni a nuestra credibilidad ni nada. Alguna gente los creerá, otra no, porque somos lo que somos. Y cuando vos defendés tus ideas, tus valores, y no son los de toda la sociedad, quienes los defienden con fuerza, tienen todo el derecho del mundo. A mí no me gusta este tipo de treta sucia, pero en todo caso son parte del juego, ¿no? Tampoco hay que dramatizar demasiado. Pero un gobierno, yo me acuerdo en un reportaje que Milei le da a Viviana Canosa, que él dice algo parecido a lo que estoy diciendo yo. Cada uno tiene sus posiciones e incluso de insultar. Eso es la libertad, dice él. Salvo que el Estado esté detrás. Ahí ya es policía el pensamiento, dice, ahí ya es fascismo. Bueno, detrás de todo el mundo de tuiteros mileístas está plata del Estado, están contratados, está Milei retuiteándolo, o sea, el jefe del Estado dándole cavidades. Entonces, bueno, yo me guío por lo que decía Milei y me preocupa porque hace pelota la convivencia. Sí, claro. Entonces, Se hace muy difícil. Entonces, claro, entonces uno... ahora, hay algo respecto de nosotros que damos debates políticos que dice Milei, eso de si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Respecto de nosotros, ahora voy a hacer una aclaración que es legítimo. Si nosotros le criticamos a Milei, él, digamos, mejor si fuera correcto, si fuera atinado lo que dice, que te digan comunista por cualquier pavada que decís, es medio ridículo. Pero que es distinto con nosotros que con Lali Espósito. Que aparezca un batallón de gente diciendo Lali Depósito, eso es miserable. Que aparezca un batallón de gente diciendo, che, pero cantó en tal festival cuando Fátima también había cantado y eso se lo omite, eso es miserable. Eso es otra cosa. Sí, vos decís, nosotros que laburamos esto, banquémonos, incluso el exabrupto, no sé, a mí me cuesta, porque la disparidad, me cuesta tener que explicar que la asimetría que hay entre el presidente y Tenenbaum es inmensa. Sí, es inmensa, pero creo que uno tiene que aceptar que a esta altura, acá y en cualquier lugar de Occidente, son las reglas del juego. Okay. Hay muchos presidentes que hacen eso y hay que bancársela. A mí no me gusta, creo que además no me gusta porque él se desmerece cuando hace eso, porque está atendiendo algo que no es relevante. Es decir, a él lo van a juzgar por la inflación, no por... Y así como habrá un Tenenbaum, habrá, no sé, sin que esto suene para nada peyorativo, pero puede haber un Luis Majul o puede haber un Esteban Trepuc, a quien le tengo mucho aprecio porque además es de estudiantes como yo, que piensen otra cosa y en ese debate hay mucha riqueza. ¿Entendés? Creo que un presidente ocupado obsesivamente de eso se hace daño, a la larga le va a traer costo, le hace daño a la sociedad porque da un mal ejemplo, pero bueno, son mis valores. Total. No sé si hubo ilusión, y en ese caso preguntar si te desilusionó lo que pasó con Alberto Fernández. Bueno, con los datos que hay últimamente es algo inimaginable a este nivel, ¿no? No. Yo no lo voté a Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque veía un problema serio en el ejercicio del poder. Me daba cuenta que no estaba claro quién iba a gobernar y que eso no pensaba, como muchos otros, que él iba a ser un títere. Pero pensaba que los problemas de la Argentina tenían un tema, eran muy, muy fuertes y necesitaban un conductor, un líder. Y veía a alguien que no lo tenía claro y veía un conflicto. Yo, desde que empezó esa relación, yo dije, esto va a una cosa muy conflictiva. Pero no lo votaste a Mauricio, ¿no? Claro. No, creo que voté a Lavagna. Sí, yo la primera también. Creo, ¿eh? Y la primera estoy seguro. Y después Blanco. No hubo segunda. Ah, tenés razón. ¿Entendés? Claro. Porque él ganó primera vuelta. Sí, claro. Y creo, pero entiendo, a ver, yo jamás daría la vida por un voto, por el voto que yo he tenido. Entiendo a quienes votaron a Alberto Fernández ahí, entiendo a quienes votaron a Macri. No, la democracia es un sistema de opciones. En todo caso, es más criticable yo que voté a Lavagna sabiendo que iba a ganar y entonces no me la jugué pagando un costo, ¿entendés? Pero sí apoyé, y creo que estuvo bien, los primeros años de la pandemia. Los primeros meses de la pandemia, no los primeros años. Sí creo que no me gustaban los ataques virulentos contra el gobierno, como no me gustan los ataques virulentos contra ningún gobierno. Y entonces eso yo lo marcaba como una diferencia. Yo critico a este gobierno, pero con un punto de vista el anterior y con un punto distinto al de la virulencia. No creo, y esto lo digo de viejo ya, no siempre pensé así. A esta altura creo que el trabajo de presidente es un trabajo muy difícil. Total. Y en este país no te cuento. Y uno puede, en términos de valores, criticar esto que expresa en este momento, cuando se pone, no sé, discriminatorio, agresivo, pero en términos de gestión del gobierno tiene que entender las dificultades.
Y entonces no me gusta cuando alguien está con un micrófono a los gritos, este gobierno de chorros, este gobierno de una y otra vez lo mío, eso no me gusta. No soy quien para dar cátedra de periodismo, pero no me gusta. No me gusta ni con Fernández, ni con Cristina, ni con Macri, ni con, Está claro. ni con Milei, qué sé yo. Bancame que Entonces, juega esto. Entra por ahí, Alberto, ¿qué le decís? es que es difícil porque, no sé, creo que el último reportaje antes de este despelote y antes de este escándalo fue un reportaje que le hicimos con Con Reinaldo Reinaldo. Radio con vos. Y Alberto Fernández, a ver, es un hombre que ha estado toda la vida convencido que si a vos te decía una cosa, nosotros dos pensábamos distintos, antagónicamente distintos. Y a vos te decía lo que vos pensabas y te prometía actuar de acuerdo a vos. Y después se da vuelta y me decía a mí lo que yo pensaba. Era un juego que eso llevado hasta el final podía ser exitoso. No contemplaba que vos y yo de repente tomamos un café y compartiéramos. ¿Qué te dijo Alberto? A mí me dijo lo contrario. Eso repetido 1000 veces, en un momento pareció exitoso porque lo llevó a la presidencia. Y después empezó a ser visto desde afuera como algo bastante común. O por lo menos es un mecanismo que uno descubre muy fácilmente. En el último reportaje yo le pregunté por el vacunatorio VIP. Y él me dijo, nosotros vacunamos tanta gente. Le digo, espera, no te estoy preguntando por cuánta gente vacunaste. Estoy preguntando por ese momento en el cual hubo gente que se coló porque estaba vinculada al poder. Pero ya tener que aclarar eso era cansador, porque otra vez, Alberto, todo el mundo vio todo lo que pasó y esta reacción es muy visible. Entonces hay un momento que no te da ganas, viste, que decir, de insistir. Otra vez, claro. Lo que pasa que es una historia trágica, ¿no? Es más trágica la de Fabiola, pero es una historia trágica. Es alguien que en un momento dijo que sí a algo que no debía haber dicho que sí. Hay un momento en que voy a hacer el pacto con el diablo, no estoy diciendo que Cristina sea el diablo, y te dice, bueno, vas a llegar a ser presidente. Pero ahí se terminó todo, ¿eh? Y bueno, sí, porque yo voy a poder zafar. Hay algo de ese drama ahí, la tentación de llegar al lugar más soñado sin tomarte el tiempo de decir, che, esto que me están ofreciendo es demasiado barato. ¿Cuánto me va a costar? Claro. Y a partir de ahí empezó una Bueno, pero ahí yo tragedia. me quedé pensando, digo, cuando decías que no la viste venir lo de Milei, me hago de esta autocrítica, digamos, un tipo que dijo, a Nisman lo mataron, después se suicidó, Cristina una chorra, después fue la vice. Yo estaba escuchando ese reportaje a Víctor Hugo, le doy mi palabra a Víctor Hugo, no existe la fiesta de Olivos, y aparece, que poco lo vimos, ¿no? ¿Cómo jugó el hecho de meterte con cuestiones de la vida personal de Milei, Papa Frita, la hermana, los perros y todo esto, que él lo sacan de quicio? No, a ver, yo me salgo en el tema de las papas fritas porque es una anécdota menor y muy deliciosa, me la contaron 3 fuentes distintas que estuvieron ahí. Es la única fuente que surge de un off the record. Todo lo demás es él, es decir, es él hablando. Hay un capítulo, que es el único capítulo que tiene que ver con la vida privada, que se llama Palizas, que está basado, yo lo podría haber puesto todo en primera persona porque son todas cosas que cuenta él. O que cuentan otros públicamente de su experiencia con él, por ejemplo Miguel Ángel Broda, cuando él fue empleado o economista destacado de su consultora. Pero el párrafo, que te lo digo de memoria porque lo vi no menos de 10 veces, bueno, vos acá le dijiste, hablale a tus padres, tenés la posibilidad de hablarle a cámara que están tus padres. ¿Qué le dirías? Ninguna intención. Con esa gente yo no hablo nunca más. ¿Te acordás ese episodio? Perfectamente. Una y otra vez no eran palizas normales, era un hombre de 1,90 que se agarraba con un chico de 11 años. Es como si una persona de 5 metros viniera ahora y me agarrara a patadas, yo no tendría nada para hacer. Ese párrafo, que te lo digo como una oración, Lo dijo él. muchas veces. Después, la madre. Los padres tienen un acuerdo, un contrato previo al nacimiento de los hijos y mi madre lo respetó hasta el final. Entonces Nicole Neumann le pregunta, pero bueno, hay madres que se van cuando el padre le pega a los hijos. Mi mamá eligió respetar ese contrato. Por eso yo no voy a tener hijos, porque no es que me lo hicieron adrede, es algo que salió mal y con lo cual me puede salir mal a mí.
El matrimonio. El matrimonio yo lo voy a explicar con las leyes de la ley de los rendimientos decrecientes. Si vos estás solo en el desierto, muerto de sed, te ofrecen un vaso de agua, pagás cualquier cosa. El segundo vaso, un poco menos. El tercer vaso, pues ya cuando son 5 litros de agua, se lo tirás por la cabeza. Eso es el matrimonio. En cambio, para que se enriquezca, bueno, café con leche, te lo tomás todos los días, te aburrís. Le agregás una media luna, se valoriza el café con leche y la media luna, y entonces eso es el matrimonio. De memoria, estoy impresionado. No. Te puedo decir, por ejemplo, perlitas que yo fui descubriendo para poder entender el gobierno. Cuando él recibe el premio de... Estoy para todo el pregunta, para que me hagan... Como en el programa los domingos. Sí, feliz domingo. Feliz domingo para todos. Cuando él recibe el premio honoris causa en la fundación de Venegas Lynch, él dice algo que es muy interesante para entender el gobierno. Él dice, nosotros los libertarios tenemos un problema de timing, porque si llegamos y hacemos todo lo que queremos hacer, explota en un minuto y la gente se vuelve a hacer de izquierda. En cambio, si lo hacemos muy lento, el gobierno no nos va a salir. ¿Cómo hacer para combinar esto? Es el gran desafío de un presidente libertario. Te explica todo esto. Claro. Él te dijo, por un lado, hay dos esquemas. Cualquier regulación te lleva al comunismo, pero al mismo tiempo te dijo, salir de esto es muy complicado. Son lugares chiquitos, pero cuando vos lo empezás a mirar con obsesión, encontrás su pensamiento respecto del gobierno. Y después hay cosas que a mí me fascinaron. Por ejemplo, Elon Musk. Yo analizo, hay un capítulo que se llama We Need to Talk Elon, que es lo que él escribe cuando él gana y Elon Musk pone un video de él defendiendo, hablando mal de la justicia social y defendiendo los monopolios. Y él le pone abajo We Need to Talk Elon. Vos podés decir mirada lineal. Elon Musk ve en él un defensor, alguien que está en contra de las regulaciones. Él estuvo siempre en contra de las regulaciones. Le conviene estar en contra de las regulaciones, con lo cual, y ve un tipo carismático para proyectarlo al mundo. Pero hay otro nivel que es mucho más interesante. Hay un biógrafo que se llama Walter Isaacson, que es el gran biógrafo del mundo en este momento. Escribió una biografía fascinante de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Imagínate la cabeza de ese tipo. Y escribió una biografía de Elon Musk. ¿Cuál es el tema central? Te lo describe como un tipo genial Elon Musk, que lo es, obviamente. Es un tipo, quizá el hombre más genial que hay yo no estoy de acuerdo con sus ideas sobre la sociedad. Pero genial es genial. Bueno, es un tipo que obvio. En la conquista del desierto es más importante que China. En la lucha porque el ser humano deje las energías tradicionales es más importante que toda Europa. O sea, imagínate la cabeza de ese tipo. Pero ese tipo, cuando fue pequeño, pero molido a palos en los recreos de escuela, y cuando iba a pedirle ayuda a su papá, el papá le decía que lo avergonzaba y que era un inútil y que era un cobarde y que no se sabía defender. El pibe lleno de moretones y el papá le decía eso. Ese hombre ha dicho públicamente que tiene Asperger y ha dicho públicamente que es bipolar. Algunas de sus relaciones, incluso sus exmujeres, hay una de sus exmujeres dice, Elon tiene 10 Eloncitos en su cabeza. Hay 5 a los que yo amo y 5 que me aman. Y hay 5 que me odian, pero cambia muy rápidamente de uno a otro. Y entonces el tipo encantador que yo amo de repente se transforma en un tipo agresivo que no tolero y te juro que no quiero verlo, lo odio. Y finalmente se separa. Es un tipo, sus relaciones han contado que estaba sentado acá en una reunión muy importante de ejecutivos y dice, necesito apagar la luz y ya mismo. Y se apaga la luz y se va a un rincón a temblar. Y entonces la pregunta que recorre el libro es, este hombre, un hombre que tiene las características psicológicas, el dolor psicológico que tiene Elon Musk, ¿puede llegar a hacer grandes cosas? La respuesta instintivamente es no. Y sin embargo. Esa pregunta, vos lees la biografía, te la aplicás a Milei, porque vos te das cuenta que Milei tiene, en lo que él cuenta de él, y en algunos episodios que son televisivos, niveles de sufrimiento psíquicos muy altos. Entonces vos te preguntas, ¿este hombre puede hacer grandes cosas? Instintivamente no, habitualmente no, en la mayoría de los casos no. Pero Elon Musk pudo. Escúchame, se nos terminaron los 55 minutos. Quiero recomendar mucho porque tiene algunos condimentos. Primero, sos un tipo riguroso como pocos. Tengo admiración por tu laburo. Es muy entretenida la lectura. Estos libros tienden a ser dato, y es muy entretenida. Y porque quiero hacer honor a lo que me decías los otros días en Cenital con María, encontrémonos más seguidos para hablar. Sin demasiado... Sí, y no en público. ¿No? Claro. De verdad, felicitaciones por el libro. No, gracias. Y felicitaciones por tu laburo. Bueno, muchas gracias igualmente. Gracias.